Seguimos con la Euro 2024, ya se nos acabó la fase de grupos, entramos a los octavos de final. Qué bueno que se terminó la jornada número 3. Tuvimos muy malas predicciones, pero esas malas predicciones, esa mala semana que acabamos de tener, nos sirve como para echarle todavía más huevos, más huevitos, más ganas a las predicciones de estos octavos de final, en donde definitivamente nos vamos a reponer. Vamos a arrancarnos con los partidos. Sábado 29 de junio, 10 de la mañana, Suiza contra la selección de Italia. Suiza terminó segundo de su grupo con 5 puntos, producto de 2 empates y una victoria. Tuvieron 5 goles a favor y 3 en contra. Sus jugadores más participativos en cuanto a goles, Michael Abeicher y Romeo Freuler, ambos con 2 participaciones directas. Creo que sorprendieron para bien. Desde el primer video que hicimos de la Eurocopa comentábamos que Suiza sabía jugar en Eurocopas, sabía jugar en mundiales y que sabía hacer una selección incómoda, y aquí están, lo fueron. Italia, por su parte, me atrevo a decir muy por debajo de la expectativa, sobre todo entrando a esta Eurocopa como los actuales campeones. Pasaron segundos de grupo, donde prácticamente todos los poníamos por debajo de España. Sumaron 4 puntos, metieron 3 goles y recibieron 3, y de milagro en el último partido de fase de grupos contra Croacia lograron meterse a esta instancia. Creo que sus mejores jugadores han sido Gigio Donnarumma, que lo salvó de una goleada contra España, que lo salvó contra Croacia. Y también quiero mencionar a Calafiori, quiero mencionar a Bastoni, la defensa, que lo comentamos también en el primer video, lo más fuerte que creo yo tiene la selección de Italia. Nicolo Barella en el medio campo, el cerebro de los azzurri. Creo que le hace falta a esta selección italiana un 9 de talla mundial, un 9 a la altura de la selección italiana. No creo que lo tengan en estos momentos. En la primera predicción de estos octavos de final vamos a ir contra todo pronóstico. Me voy a ir con que la selección de Suiza se clasifica y con que ambos equipos reciben tarjeta. A la 1 de la tarde, actividad del anfitrión, Alemania frente a la selección de Dinamarca. Alemania, primera de grupo, como creo que se esperaba, con 7 puntos, producto de 2 victorias y un empate milagroso en los últimos minutos. Anotaron 8 goles, recibieron solamente 2, fueron la mejor ofensiva de la fase de grupos. En mi opinión, Musiala y Füllkrug los más decisivos, porque son 2 goles para cada jugador. Una selección demasiado completa. Cuando no anda uno, aparece otro, y como dije en el primer video, y como dije en el segundo, y como lo repito también en tener a Musiala y tener a Wirtz es una mentada de madre. Sin duda, de las pocas participantes de esta Euro que se caracterizaban como favoritas, que les puedas reprochar algo durante la fase de grupos en esos 3 partidos que disputaron. Dinamarca, que terminó sin perder un solo partido, pero que los 3 fueron empates. 2 goles anotados, 2 goles recibidos. Creo que es una selección danesa que, sí lo mencioné yo al principio de esta Eurocopa, esperaba un poco más. Ha habido otros torneos en donde esperaba un poco más, pero creo que ya no están realmente como para ser catalogados como caballo negro. Anotaron 2 goles, los 2 goles fueron de mediocampista. Su mejor jugador, el cerebro, el más importante, sigue siendo Christian Eriksen. Creo que Alemania, y creo que todos estamos de acuerdo, que Alemania avanza a la siguiente ronda, y nos vamos a ir también con que hay más de un gol en el encuentro. Pasamos al domingo 30 de junio, 10 de la mañana, Inglaterra contra Eslovaquia, y leyendo solamente el título dan ganas de irse a dormir, sobre todo por lo de Inglaterra, que para mí es la peor selección clasificada en primer lugar. Aún habiendo quedado primero de su grupo, juegan un fútbol horrible y no se salva nadie. En mi opinión, no se salva absolutamente nadie. Entiendo que la mayor responsabilidad es del cuerpo técnico, de Gareth Southgate. La incapacidad de explotar al máximo las capacidades que tienen tus jugadores de talla mundial. Obviamente recae la responsabilidad en el entrenador, pero los jugadores tampoco hicieron absolutamente nada dentro del terreno de juego. Harry Kane no hace nada, Foden no hace nada, Cole Palmer lo pedíamos dentro y no hizo nada, Bellingham no hace absolutamente nada, Saka no hace absolutamente nada. El peor primer lugar en cuanto a números, sumaron solamente 5 puntos, ganando 1, empatando 2, solamente con 2 goles a favor y 1 en contra. Hubo mejores segundos lugares que esta Inglaterra, que quedó primer lugar. Eslovaquia, que junto con Eslovenia creo que las selecciones más flojitas de las 16 que nos quedan. 4 puntos acumulados con una victoria, un empate y una derrota, 3 goles a favor y 3 en contra. Ahora, como ya menciono, no será de las mejores selecciones que quedan, pero se enfrentan al peor primer lugar, se enfrentan a la decepción de la fase de grupos, y todo absolutamente podría pasar. No me voy a atrever yo a ser el que diga que Inglaterra no se clasifica. Entonces vamos a irnos con que se clasifican con más de una tarjeta y menos de 5 goles. A la 1 de la tarde, España contra la selección de Georgia, la mejor selección de la fase de grupos. ¿Estamos de acuerdo? La selección de España, la única que logró sumar
3 de 3, 9.5 goles a favor, ninguno en contra, obviamente siendo la mejor defensiva, y que todavía en su última jornada se dio el lujo de cambiar a 10 de 11 jugadores de su alineación titular. Si checan lo que mencioné sobre España en el primer video de la Eurocopa, dije que la generación de jugadores que tiene podía hacerlas contendiente y que muy poca gente estaba hablando de esta selección. Georgia, que completó la mejor victoria en la historia de la Eurocopa. ¿Por qué? Porque una selección muy abajo del ranking de FIFA le gana a una selección muy arriba del ranking de FIFA. Mencionar obviamente que Portugal cambió el 98% de su alineación en esta última jornada. Pero bueno, Georgia pasa como terceros, 4 puntos, 1 ganado, 1 empatado y 1 perdido. 4 goles a favor, 4 en contra. Tienen al actual Pichichi, el que está buscando el Pichichi de la Eurocopa, al Mikutatse. Y obviamente también le tienen a Kvaratskhelia, ¿no? Que en este último partido contra Portugal le vimos ese nivel que le conocimos en ese Napoli campeón del Scudetto. En este partido, desafortunadamente, porque me encantan las historias de Cenicienta, nos vamos a ir con que España se lleva el encuentro y con que hay más de un gol. Pasamos al lunes 1 de julio a las 10 de la mañana, en donde Francia va a estar enfrentando a la selección de Bélgica. Pensé que ambas selecciones iban a pasar como primeras de su grupo y ninguna de las dos lo hizo. Muy por debajo de la expectativa, sobre todo en cuanto a funcionamiento de ambas selecciones. La selección de Francia en 3 partidos anotó un gol. Tuvieron 2 a favor porque el primer gol de ese torneo fue gol en contra. Solamente ganaron un partido, empataron 2, 5 puntos, recibieron un gol, obviamente siendo de las mejores defensivas. La expectativa que se tenía de la selección francesa, que ellos mismos han generado por obviamente sus últimos éxitos a nivel internacional, muy por debajo. Ni colectiva ni individualmente hay realmente algo que destacar de esta selección francesa, por lo menos en fase de grupos. Bélgica, que termina segunda de su grupo, también solo con 2 goles a favor y 1 en contra, 1 victoria, 1 empate y 1 derrota. Bélgica, que es esa selección que desde hace muchos años esperamos que ganen algo o sobresalgan en alguna justa internacional y simplemente no lo hacen. Futbolísticamente son una selección más de montón, me atrevo a decir. Ninguno de sus delanteros anotó, los 2 goles, uno de Tielemans, otro de De Bruyne en la fase de grupos, siendo este último el jugador del Manchester City el más importante y del que más dependen. Romelu Lukaku sencillamente pudo haber terminado la fase de grupos con 4 goles. Pero no anota ninguno, y ese es el gran problema que tiene Bélgica. Su delantero titular no sabe anotar goles. Nos vamos a ir con que la selección de Francia se clasifica con más de 5 corners y con que ambos equipos reciben tarjeta. Y a la 1 de la tarde, la selección de Portugal contra la selección de Eslovenia. Portugal, en mi opinión, junto con España y Alemania, a lo mejor medio escaloncito por debajo de las mejores selecciones durante la fase de grupos. Sí, en su último partido pierde contra Georgia, pero como ya mencionamos, cambiaron al 98% de su alineación titular. Seguimos obviamente al pendiente de ese gol que queremos ver de Cristiano Ronaldo. No está teniendo el mejor torneo, ya lo habíamos mencionado, pero obviamente es un punto positivo para la selección de Roberto Martínez, que no dependen de Cristiano Ronaldo, que no dependen de uno de los mejores de la historia. Sin duda, me atrevería a decir el mejor de la historia de la Eurocopa. Se convirtió en el jugador con más injerencia directa en goles, en tanto asistencias y goles, y si no me equivoco, también el jugador con más asistencias en la Euro. Eslovenia, por su parte, una de las sorpresas aquí en la ronda de octavos de final, donde no tienen nada que perder y tienen mucho que ganar, aunque realmente futbolísticamente no veo que metan en muchos problemas a la selección de Portugal. Vimos que hay momentos de los partidos en donde Portugal puede llegar a sufrir mucho, pero creo que obviamente regresando con ese 11 titular pueden ser una de las selecciones favoritas, y ya lo habíamos mencionado. Jan Oblak y Benjamin Sesko, los jugadores más importantes de esta selección, aunque los goles que anota la selección de Eslovenia en la fase de grupos, ambos fueron por defensas. Nos vamos a ir con que Portugal se lleva la victoria en este partido, más de una tarjeta, más de 5 corners y menos de 5 goles. Y para terminar, pasamos al martes 2 de julio, en donde tenemos las 2 máximas sorpresas en esta ronda de octavos de final. A las 10 de la mañana, Austria contra la selección de Turquía. El fútbol de la selección austriaca, que no tiene jugadores estrellas mundiales o que se lleven los reflectores, pero que tiene una selección muy balanceada, con jugadores muy buenos y que jugaron mejor fútbol que varias selecciones catalogadas como favoritas en esta fase de grupos. Yo la vi mejor que Inglaterra y la vi mejor que la selección de Francia. Primero de grupo por encima de la misma Francia y de los Países Bajos, con 6 puntos, producto de 2 victorias, 1 derrota, con 6 goles a favor, una de las mejores ofensivas y 4 en contra. Savitzer, Baumgartner, Arnautovic y Trauner, los jugadores más destacados de la fase de grupos de esta selección austriaca, en mi opinión. Turquía, por su parte, que en todo el torneo había dicho que tenían un buen fútbol,
creo que también más o menos comparable con la misma selección austriaca en cuanto a que no tienen jugadores de talla mundial, pero tienen muy buenos jugadores por posición, por línea. Sumaron 6 puntos en su grupo. En cuanto a números, fueron de los mejores de la fase de grupo. Anotaron 5 goles, recibieron la misma cantidad. 2 partidos ganados y 1 perdido. Los distintos, en mi opinión, de esta selección turca y de los que dependen para tratar de avanzar la ronda de cuartos de final: Hakan Çalhanoğlu, obviamente el capitán del equipo, y Arda Güler, que se pierde obviamente el segundo partido por lesión. Entra pocos minutos contra Portugal y en este último juega prácticamente todo el partido. No sabemos qué también está físicamente, pero creo que depende mucho la creación ofensiva del jugador del Real Madrid si Turquía quiere avanzar. Nos vamos a ir con que la selección austríaca se clasifica y con que ambos equipos terminan recibiendo tarjeta. Y el último partido de esta ronda de octavos de final a la 1 de la tarde, Rumanía contra los Países Bajos. Rumanía, que está viviendo un sueño completamente, ya el estar en octavos de final, sin duda alguna es una victoria para ellos. Fue parte del grupo más cerrado, me atrevería a decir, en la historia de la Eurocopa, en donde todos terminaron con 4 puntos, y si bien creo que en su segundo y tercer partido vimos a una Rumanía mucho más real que el primer partido contra Ucrania, donde terminan ganando 3-0, es una selección que no tiene nada que perder y mucho que ganar, y así es como las selecciones menos favoritas se terminan haciendo mucho más fuertes. Razvan Marin con 2 goles y Denis Mann con 1 gol y 1 asistencia, los jugadores con más injerencia en cuanto a goles en la fase de grupos. Países Bajos, por su parte, una selección en estos momentos, yo me atrevería a decir, de promedio, de montón, pero creo que la ausencia de Frenkie de Jong en el medio campo les afectó demasiado. Ronald Koeman sigue confiando mucho en un Memphis que en mi opinión está muy bajo de nivel y creo que debería de haber otros jugadores con mejores opciones. Y en mi opinión, a destacar la actividad de Xavi Simons. Creo que es el jugador que realmente marca diferencias en esta selección de los Países Bajos. Aún así, no creo que haya mucha sorpresa. Creo que la selección de los Países Bajos gana el encuentro y creo que hay más de una tarjeta en el partido. Y hasta aquí vamos a dejar la predicción de los octavos de final de esta Eurocopa 2024. En los comentarios déjenme ustedes qué creen que va a suceder y si creen que va a haber sorpresas y cuáles. No se les olvide dejar su like, compartir y suscribirse si no lo han hecho. Muchas gracias por estar, muchas gracias por escuchar. Nos vemos el día de mañana con mucho más información.